Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos de Conciencia, este programa que da a conocer al público y a nuestros oyentes diferentes terapeutas y diferentes terapias y formas de sanar en el mundo de hoy. Un campo pues muy abierto, un campo muy extenso, y hoy traemos a una persona magnífica, a una persona brillante, además, Magda Durán, una arteterapeuta. Ella es licenciada en Bellas Artes. Ahora nos hablará un poco de lo que hace. También es máster en arteterapia, ¿verdad? Sí. Y ella nos va a contar, después de esta pequeña introducción, pues ella nos va a contar un poquito lo que hace. Y ya luego ya pasamos a lo que es la entrevista a esta persona. Venga, Magda, cuéntanos. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que haces? Pues me dedico a rescatar el ser creativo que todas las personas llevan dentro y que se han olvidado que lo tienen, porque la mayoría de personas desde que eran niños, casi la mayoría de la gente a los 9, 10 años deja de dibujar y pintar, y todos de pequeños lo hacíamos sin ninguna dificultad y con mucho placer. Vale. Es decir, a partir de los 8, dices, 8, 9 años. 9, 10, dejamos. Claro, nos van cortando las alas. Me gusta, me gusta. Bueno, normalmente a mis invitados lo que empiezo es con una pregunta que es el clic. El clic es ese momento en el cual tú, como artista visual, artista plástica, entiendo, sí, pasas a la parte de terapia. Este clic fue por algún trauma tuyo personal, externo. ¿Nos puedes contar cómo llegó? Me hacía gracia lo del clic porque es una onomatopeya, y mientras lo decías yo pensaba, es que mi clic fue un catacrack. Interesante. Claro, a mí me llegó, no fue una cosa instantánea, sino que fue un proceso de diferentes tomas de conciencia. La primera ocurrió en Suiza a los 29 años. Yo había obtenido una beca de una fundación suiza y de la Generalitat de Cataluña, una beca como artista. Entonces, ahí en Suiza empecé a tener unas vivencias oníricas, sueños importantes, empecé a tener experiencias que ahora diría que eran espirituales, pero se me abrió la conciencia. Y al mismo tiempo tuve la pareja que yo tenía en Barcelona, pues de alguna manera me dejó. Y esta catástrofe emocional, para mí, más la apertura de conciencia que estaba teniendo, me llevó a una inversión de la realidad, a ver que la realidad no era lo que yo me pensaba, y que lo que me estaba pasando en realidad lo estaba generando yo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando regresé a Barcelona, que se acabó la beca, me decidí a empezar un proceso de psicoterapia. O sea, yo empecé a unir el arte y la terapia, empezando yo como paciente. Esa es precisamente una de las preguntas que tenía para hacerte, que era si la terapia empezó como modelo, tú fuiste el modelo de esa terapia, o empezó a través. Como has contestado perfectamente esta pregunta, si tú tuvieses que explicar a las personas que no conocen este mundo, que no conocen qué es exactamente la arteterapia, ¿cómo lo dibujarías? Claro, pero ¿cómo lo explicarías? Bueno, hay dos formas de explicarlo. Una sería la forma externa, digamos, una definición más oficial, más técnica, y es que la arteterapia es una forma de psicoterapia. Es una psicoterapia, es muy rigurosa, no es lo que la gente piensa. Muchas veces se piensa que hacer mandalas o dibujos para relajarse, eso es arteterapia. No, eso puede ser terapéutico, como lo es salir a caminar por un bosque, pero salir a caminar por un bosque no es un proceso de psicoterapia. En cambio, arteterapia sí lo es una técnica
psicoterapéutica que se utiliza, que se sirve del arte y de los procesos creativos al hacer arte para poder acceder al mundo interno de las personas y conectar sobre todo con el inconsciente que va más allá de las palabras, ¿no? Siempre decimos, la arteterapia alcanza allá donde las palabras no alcanzan. Interesante, sí. Interesante. Y por eso es súper útil en personas, yo lo trabajo mucho, por ejemplo, con casos de duelo, personas que han sufrido traumas, abusos, malos tratos, que cuesta mucho nombrar, que cuesta acceder a esos recuerdos. En cambio, a través del arte, de una manera suave, contenedora, segura, se puede llegar a trabajar, ¿no? Interesante, y más allá de las técnicas, cuando tú trabajas con alguien, es decir, yo sé que haces sesiones grupales, cursos grupales, ¿verdad? Pero también sesiones individuales. Sí. La transformación va desde la conciencia o a la conciencia, o cómo funciona exactamente, porque nos hablas de psicoterapia, que es vale, nos estamos enfocando a la parte subconsciente, consciente. Ambas, claro. Vale, ¿nos puedes explicar un poco más? Nos estamos refiriendo a la totalidad de la persona, no solo de la psique, sino que también entra el cuerpo, todo el mundo emocional, el mundo mental. Y la arteterapia trabaja con todos esos niveles, ¿no? Desde el nivel sensorio-motriz, porque tú cuando estás trabajando con los materiales estás utilizando tus manos, estás utilizando tus sentidos, estás teniendo sensaciones en los procesos, ¿no? El arte sirve para expresar emociones y a la vez hacer arte mueve emociones. Por eso es muy importante que el profesional esté muy bien formado y sepa ser un lugar seguro para el paciente, pueda sostener el ambiente emocional de la sesión, que la persona se sienta que puede confiar, ¿no? Y luego también el arteterapeuta ayuda hay otra idea equivocada de la arteterapia, que es que el arteterapeuta interpreta las imágenes, y no es así. Un arteterapeuta sabe interpretar, pero no usa la interpretación. Pues siempre les digo a mis pacientes, ¿a ti qué te sirve más? ¿Que yo sepa lo que a ti te pasa o que tú descubras lo que a ti te pasa? Interesante. La respuesta es obvia, todos se apuntan a lo siguiente. Entonces, ¿qué hace un arteterapeuta? Pues acompañar, a veces subrayas o haces ver lo obvio que no está siendo visto por la persona que lo ha hecho, pero nunca dices esto que has hecho significa tal, o el amarillo es tal, o el rojo es cual. No, eso es otra idea errónea que tenemos. Esto es interesante, Magda, y perdona que te interrumpa, pero es interesante porque hablando contigo antes, que estábamos hablando de que personas que han hecho un curso de arteterapia ya se consideran terapeutas y sanadores. Y yo pienso, pues ahí Magda tiene muchos años de estudio, es especialista, tiene másters, y luego llega una persona e interpreta ese dibujo, y yo pienso, pues algo erróneo hay. ¿Nos puedes clarificar esto que nos estabas diciendo? Que me ha parecido súper interesante el hecho de que no interpretes, no le digas a la persona te pasa esto, sino que esa persona pueda adivinar o pueda interpretar por uno mismo y ser consciente, es decir, poner de la inconsciencia a la consciencia, ¿verdad? Por uno mismo. Claro, y que en el fondo es lo que hace todo buen terapeuta, sea psicoanalista, sea gestalt, sea humanista, es acompañar a la persona para crear el ambiente propicio para que la persona tenga un insight. Porque tiene mucho más valor la comprensión cuando sale de ti, de tu corazón, que cuando es otro que te lo dice. Porque si no, nos bastaría con que mamá, el profesor o el cura nos dijera lo que está bien, lo que está mal, lo que tenemos que hacer para que funcionara. Y no es así. Sabemos que hasta que uno hace el clic, ¿no? Entonces, acompañar, generar el ambiente propicio, ¿no? Luego, como has comenzado, sobre personas que hacen un cursito y
y ya se autoproclaman arteterapeutas. Bueno, intrusismo profesional ha habido siempre y por desgracia en el arteterapia en este país estamos todavía pendientes de la oficialización de la profesión, ¿no? Llevamos más de 20 años trabajando desde yo hace que acabé el máster de arteterapia en la Universidad de Barcelona hace 25 años y desde entonces que se está luchando. Ahora ya aparecemos como actividad económica los arteterapeutas, como profesión sanitaria, que es un gran logro. Vale. Entonces suponemos que muy pronto se hará el reconocimiento oficial. ¿Esto qué supone? Países como Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Alemania, Israel, Holanda, creo que es Dinamarca. Arteterapia es una profesión sanitaria. Tú vas a un hospital y pues, supongamos que estás, pues yo qué sé, te estás haciendo quimioterapia porque tienes un cáncer y tienes la opción de poder asistir o a un grupo de arteterapia o tener un arteterapeuta. Eso en España oficialmente no existe. Sí que hay personas trabajando en hospitales o en paliativos, pero son proyectos que se crean de investigación, en asociación, por ejemplo, de mi máster con hospitales, y entonces propicia que durante un tiempo personas puedan desarrollar esos proyectos, pero no hay una continuidad, ¿vale? No existe como en estos otros países, pues que las escuelas tienen un arteterapeuta, que un hospital psiquiátrico tiene su arteterapeuta, que un centro de día de ancianos o de enfermos con Alzheimer tiene su arteterapeuta. Aquí un poco, pues los arteterapeutas nos tenemos que espabilar. Ya, y bueno, como muchas otras. Vale. Hasta que no se nos reconozca, y yo creo que estamos a punto. Además, esto también acabará con el intrusismo, porque está muy claro, en España para ser arteterapeuta necesitas tener estudios de máster superior en un centro universitario, ¿no? Vale. Y la FEAPA, feapa.es, para quien le interese, ahí en el apartado de formaciones dice cuáles son, si alguien está interesado en saber cuáles son las formaciones oficiales. Luego hay otras corrientes como la Gestalt o la humanista que, aunque difícilmente van a entrar en lo oficial, pero también son formaciones serias y rigurosas. Sí, sí. Porque también duran en el tiempo, son 3, 4 años, con prácticas, o sea que también son fiables, pero no cualquier cosa que se vende como arteterapia. Estos cursitos de internet de que en 3 meses te dan un diploma, no. Esos cursitos me recuerdan mucho a que está muy bien el arte y vino. Vale, como terapia lo veo también genial, pero no es arteterapia. No es psicoterapia. El vino está genial, pero no es psicoterapia. Vale. Tú trabajas mucho, creo, con el simbolismo, la interpretación, decíamos, que es llevar del subconsciente de la persona al consciente de la persona, y esa forma ya es una autosanación. Es decir, ¿tú crees que puede ser autosanación el hecho de que esa persona que está plasmando de alguna forma ese subconsciente o inconsciente en un papel, en una obra, en un cuadro, pues es autosanación ya? A ver, a mí la palabra sanación me cuesta. Me gusta más hablar de transformación. Por ejemplo, creo que si algo hace que el arte pueda sanar es la capacidad transformadora que tiene. Entonces, es diferente cuando lo haces tú por tu cuenta que cuando lo haces acompañado en el marco de una relación terapéutica. Por tu cuenta puedes hacer mucho, pero siempre habrá, igual que en el coche tienes el punto ciego, ¿no? Hay esa parte de nosotros que no vemos, porque si la viéramos todos estaríamos iluminados, y no es así, ¿no? Entonces, en el acompañamiento terapéutico tú puedes llegar mucho más allá. Y lo importante no es lo que aparece a nivel simbólico, es importante todo, desde el tipo de material que eliges, lo que está pasando mientras creas, las interrupciones, si te aceleras en el proceso, cómo lo estás viviendo. Para eso el arteterapeuta experimentado, el mismo observar, porque el arteterapeuta está observando, no le dice a la persona lo que tiene que hacer ni cómo la tiene que hacer, no es una clase de arte, es un proceso muy libre. La persona escoge entre materiales disponibles, luego se pone a trabajar y una vez ha hecho su
su resultado, siente que lo que hace está acabado, luego hablamos no solo de lo que muestra la obra, sino también de todo el proceso, de lo que se ha ido sintiendo, de cómo ha cambiado de decisión. Y ahí no es tan importante los clics o las transformaciones en una sesión, sino a lo largo de todo el proceso, porque lo maravilloso de la arteterapia, que esto es única, porque yo estoy hablando de arteterapia con artes visuales, ¿vale? Vale. Lo demás pues es dramaterapia, danzaterapia, cada una tiene su nombre. Lo mágico de la arteterapia con artes visuales es que la obra es un testigo. Y tú, cada sesión tienes una obra. Esta obra queda en la consulta, el terapeuta la guarda, es material confidencial, es tan confidencial como lo que ha sucedido ahí, porque es una parte de ti, es como una extensión de ti, una expresión de tu ser más íntimo. Entonces, a mí me gusta mucho de vez en cuando, por ejemplo, ahora viene la Navidad, ¿no? Que va a haber una interrupción, pues con mis pacientes hacemos una retrospectiva, cogemos la pared de mi consulta, que es un taller, y vamos viendo a ver el último trimestre, y de verdad que es increíble, porque te sale toda la película, la persona ve, anda, ¿no? Y recuerda lo que le pasó, ves los cambios, también se dan cambios en la manera de pintar o de hacer, personas que llegan sin saber hacer mucho, porque no hace falta saber arte. Esto era una de las preguntas. No, para nada. O sea, cualquier persona que tenga las ganas puede beneficiarse de la arteterapia, solo que tenga la curiosidad o las ganas de explorar, de aventurarse en ese terreno. Entonces, yo veo personas que a lo mejor no tocaban un lápiz de color desde la primaria y de repente ellas mismas diciendo, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Porque empiezan a fluir las imágenes internas, su mundo interno, porque no solo pensamos con palabras, en el inconsciente no solo hay palabras, hay imágenes, las imágenes de nuestros sueños, las imágenes que nos hemos formado de los seres queridos, de la realidad. Claro. Todo eso está registrado. Es que el inconsciente no distingue entre realidad y ficción. No. Es decir, por eso todo lo que plasma o todo lo que sale se plasma en una obra. Y una pregunta, ¿qué materiales normalmente utilizas? De todo. Ah, vale. Y cuando digo de todo, es casi literal, ¿no? O sea, desde luego los materiales convencionales del arte, nunca buscamos un material de gran calidad o costoso, sino más bien pues materiales básicos, incluso material escolar, pero bueno, a mí me gusta también tener una caja de acuarelas de cierta calidad, un papel de cierta calidad que no se vaya a arrugar mucho cuando lo mojas, pero no hace falta un gran presupuesto. Y luego usamos todo tipo de material de reciclaje. A mí me gusta mucho trabajar también con elementos de la naturaleza, piedras, ramas, hojas secas, cositas que encuentro por ahí, semillitas, las capuchitas de las, ¿cómo se llaman? Las glans, ¿cómo se llaman en castellano? Las bellotas. Las bellotas, que son buenísimas, como una copita. Este tipo de cosas me enternece mucho. Pero lanas, telas, yo tengo muchas mujeres, entonces digo, bueno, esas cosas que guardáis de la abuela, los retales, sí. Los tapetes de ganchillo, y a veces también cosas cosas que reciclas, claro. Papeles de colores. A mí me encanta ir a los chinos y comprar pompones, plumitas, trocitos de madera, un montón, de cuanta más variedad posible, porque no hacemos arte con mayúsculas, claro. Hacemos expresión a través de los materiales. De los materiales. Sí. Interesante. Tengo también una pregunta acerca de si puedes contar. Normalmente a los invitados siempre les suelo preguntar si es posible que nos compartan un caso que haya sido significativo o que te haya dejado pues un sabor de boca de decir, mira, he podido acompañar a esta persona y esta persona se ha transformado ya me dices que sanar no es la palabra para tu caso, pero sí, que se haya sanado. Me has hablado antes de maltrato, de abusos en la infancia. Ya sé que es confidencial, pero ¿hay algún caso, sin nombrar a la persona, por supuesto,
que nos puedas explicar y que te haya tocado la fibra sensible. Yo te podría contar de muchos. Vale. De muchos. Y además tengo un artículo publicado que se llama La creatividad truncada, que está en la revista de Arte Terapia de la Complutense, Arte Terapia y papeles para la educación y la integración social, que al lector que quiera les recomiendo. Está ahí. Gracias. Ahí podéis ver, hay 4 casos explicados de personas que descubrieron en la terapia que su infancia había sido traumática. Y eso pasa mucho. Que la persona viene a terapia pues porque se ha divorciado y se encuentra fatal, o porque se siente desorientada y perdida en la vida, y lo que descubre detrás es los traumas y las heridas de su infancia. Recuerdo un caso con especial ternura, que además está explicada en ese artículo que mencionaba, porque es una paciente a la que le tengo muchísimo cariño, y que cuando llegó a terapia, las primeras obras que hacía eran trocitos de arcilla. O sea, ella mientras hablaba y contaba lo que le pasaba, era una persona con problemáticas poderosas en su vida, cogía un trozo de arcilla y lo iba desmenuzando. Y cuando acabó decía, no, esto no es nada, esto no tiene ningún sentido, ningún valor. Y yo le dije, eso es tu obra hoy. Y envolví religiosamente en un papelito esos pedacitos y los guardé en una caja. Porque para mí estaba claro que la desvalorización que ella sentía por parte de su familia y de su entorno era exactamente lo que estaba pasando. No podía encontrar un valor, ni siquiera podía dar una forma a lo que estaban haciendo sus manos. Y este gesto de estar guardando cada sesión, no sé si fue durante 4 o 5 sesiones que esos pedacitos no tenían sentido, empezaron a tener sentido, porque el hecho de que fueran valiosos para la terapia y para el arteterapeuta, empezó a ella a hacerle un clic, a darse cuenta de que quizá aquello que no era capaz de valorar sí tenía un valor, ¿no? Y esa persona hizo un proceso poderosísimo y pudo contactar a través del arte, porque por ejemplo otra cosa que hacía luego era tachar sus propias obras, ¿no? Y en un grupo, el grupo se lo observó, es que siempre haces eso, ¿no? Y era como un reflejo de sus tendencias autodestructivas. Wow. Y llegó a darse cuenta esa persona de que ese decir no a todo, que era su actitud ante la vida, como de mucha rebeldía, decir no a todo, se había vuelto contra ella misma. Al decir no a todo también se estaba diciendo no a lo más precioso que llevaba dentro. Claro. Y esto fue un proceso a través del arte. Fue una maravilla. Bueno, gracias por compartir. Me ha emocionado escuchar que... Sí, a ver, hoy en día con el mundo tan globalizado, escuchar historias tan personales y personalizadas, y que el terapeuta, en tu caso, este acompañamiento que haces, pues pueda servir para que los individuos pues podamos encontrarnos, podamos transformarnos, sanarnos gracias a pequeñas cosas como es la arcilla, o pueden ser trocitos de papel, pueden ser miles de cosas. Migas de pan. Migas de pan. Vale, en tus cursos, porque tú das cursos online, das cursos presenciales, ¿verdad? En tus cursos dices que sueles trabajar mucho con mujeres, que hay una tendencia que las mujeres, porque también nos pasa mucho en los retiros, nos pasa muchos de los terapeutas que vienen aquí siempre nos comentan que la mayoría son mujeres en los retiros, en los talleres que proponen. ¿Qué piensas? ¿O hay una razón? ¿O las mujeres están despertando, están buscando? ¿O qué simbolismo tú le ves en este caso que trabajas con tantos grupos al año? Sí, es una buena pregunta que honestamente yo no he profundizado mucho en ello,
pero también te constato, arte terapia, la mayoría en los cursos formativos, en los másteres, empieza a haber cada vez más chicos, pero la gran mayoría son mujeres. Yo creo que las mujeres de nuestra generación hemos hecho un trabajazo para salir de la miseria espiritual profunda de la cual venían nuestras madres, abuelas, bisabuelas y tatarabuelas, ¿no? Y que los hombres, los chicos, pues no han tenido que hacer este trabajo porque partían de una posición, en teoría, privilegiada, que a la larga yo creo que se van a invertir los roles, porque hoy en día es el conocimiento y la experiencia que hemos adquirido las mujeres que hemos trabajado en nosotros mismos, podríamos casi decir que está muy por encima del nivel de conciencia que tienen nuestros compañeros de generación. Entonces esperemos que esto en los jóvenes se refleje en un... Yo creo que sí, que lo veo en mis sobrinos de 20 y pico, hay un mayor equilibrio, ya no hay los más jóvenes, es decir, de 30 para abajo, yo veo que ya empiezan a participar más en los retiros, en los talleres. Sí, y también es verdad que a raíz de parejas, que uno de ellos es... pues esto está más en el mundo holístico, pues ya van acompañando a ver qué pasa, los hombres, a ver qué pasa aquí en este retiro. Y eso sí, pero no sabía si en el arte, como el arte, Bellas Artes antes era, pues... había más o menos un balance entre hombres y mujeres. Sí, pero luego siempre vas a las galerías o veías quién tiraba adelante y eran más los hombres. Y a mí me hace gracia en arte terapia también, porque hay un montón de mujeres arteterapeutas, pero luego los que escriben libros, los que venden cursos, o los que dirigen másteres son hombres. O sea, amiga. Por eso era esa pregunta que, claro, tú dices, en los talleres que yo organizo, en los cursos que yo organizo, pues hay más mujeres. Sí, mayoría mujeres. Pero es que en lo que es el mundo del arte y en Bellas Artes, sobre todo, ahora no sé, pero antes, en mi época, era bastante balanceado. Bastante equilibrado. Equilibrado el hombre y mujeres. Sí. Bueno, pasando a otro tema, tú eres creativa, ¿vale? Tú eres creadora. Sí. Tú tienes una obra. ¿Cómo se combina esa Magda Durán creadora con esa Magda Durán terapeuta? En esos momentos no se combina, porque yo fui pintora, digamos, y exponía, vendía, me llevaban a Arco, a ferias, hasta un punto en que decidí apartarme del mundo del arte comercial. Y fue precisamente cuando empecé a hacer terapias, ¿no? Me interesó más esa otra vertiente. Yo sigo trabajando, sigo haciendo obra, pero la hago para mí. No tengo... Por ejemplo, me dices, ¿dónde puedo ver tu obra? Ven a mi casa. No la promociono, no la tengo colgada en Instagram ni por internet. Sí, por redes puedes encontrar mi trabajo como terapeuta. Yo ahora mismo hago arte para mí. Hago arte para mi propio proceso interno, para mi proceso espiritual. Para mí el arte es una forma diría que de canalización, ¿no? de conectar con lo más íntimo de mi ser. Es un tiempo que me dedico a mí, es algo muy libre, no me planteo un cuerpo de obra como un artista o una exposición. Incluso creo que me costaría mucho exponerlo, porque es demasiado íntimo, ¿no? Bueno. Ahora mismo estoy mucho con las acuarelas, que es una técnica que me fascina, y lo que hago para mí la acuarela es entregarme al misterio. Yo no visualizo nada previo, no voy a crear una imagen, voy a encontrar la imagen que emerge. Entonces trabajo sobre mojado, y a partir de lo que va surgiendo voy siguiendo, es como un proceso de magia. Wow. Entre el material y yo. Y eso me nutre muchísimo, es como... Interesante. Ahora que he pasado una época de duelos, creo que el mayor consuelo lo he encontrado en la acuarela, porque además es muy emocional, ¿no? Muy emocional. Es muy, muy interesante, y
y comparto, a mí que me gusta el arte y siempre he sido un poco artista. Es verdad que lo tengo un poco abandonado, pero bueno, siempre saco tiempo para hacer cositas. Pero me encanta el arte. Pienso que el arte, aparte de la creatividad, es expresar, como tú dices, tu parte interior o tu conciencia puesta o inconsciencia puesta en la obra. Vamos a ir terminando porque normalmente las entrevistas duran media horita, 40 minutos y ya llevamos media horita ahora. Así que tenía unas cuantas preguntas que quería hacerte acerca de si el arte terapia, cuando una persona viene a tu consulta privada, digamos, pensemos en un paciente que viene a tu consulta privada, ya viene con un objetivo, pero a través de esa terapia tú puedes sacar, es decir, viene con una pregunta, pero entiendo, y confírmamelo si es así, que tú puedes ir sacando problemas más arraigados. Claro, la persona te viene con un síntoma. Exacto. Y tú vas a mirar, vas a acompañarla a ver de qué le está protegiendo este síntoma. Yo soy partidaria de ver el síntoma como una defensa, ¿no? Sí. Más que como un déficit. Entonces es como que está este síntoma, esta punta de iceberg, qué es lo que esconde detrás. Vamos a mirar el iceberg, vamos a ver cómo se genera esto, ¿no? Acompañar a la persona, yo no le voy a decir el qué, porque ni yo sé. Para mí el proceso de terapia también tiene su lado de misterio para el propio terapeuta. No es, claro, yo tengo las hipótesis, tengo los conocimientos, pero cada persona es un mundo. Entonces siempre hay un gran respeto a no dar nada por sentado y realmente a explorar ahí donde la persona puede llegar, porque de nada le sirve que tú vayas 5 pasos más adelante si no puede hacer ese recorrido, ¿no? Y bueno, pues eso. ¿Y para qué te ha servido Gestalt en este caso? Bueno, la Gestalt, en realidad, yo antes de formarme como arteterapeuta, me formé como terapeuta Gestalt, porque la terapia que yo hice como paciente fue Gestalt, y como vi que producía cambios muy potentes y bastante rápidos, decidí formarme como terapeuta. Pero no ejercí hasta que hice los estudios de arteterapia, porque piensa que cuando yo hice los estudios de Gestalt, arteterapia no existía en España. Había algunos que lo hacían inventándose la sopa de ajo, o seamos claros, ¿no? Pero eran estudios que no estaban a la altura de lo internacional, de los países en que sí. Y cuando Metáfora, en la Universidad de Barcelona, empezó el primer máster que tenía un currículo como el del Goldsmiths College de Londres, que es lo que sigue la British Art Therapy Association, entonces que vamos, unos estudios muy bien fundamentados. Entonces yo digo, me tiré de cabeza. Y entonces ya cuando tuve esto, sí que entonces empecé a ejercer. Pero con la Gestalt yo no ejercía de terapeuta. Había hecho la formación más para mí. Sí. Más para mí, más para profundizar más, pero no me sentía yo terapeuta de esa técnica. ¿Y qué hago ahora con la Gestalt? Bueno, pues yo he integrado las partes de la Gestalt que me parecen, bueno, que a mí más me resuenan, que más me han valido, como por ejemplo aspectos de... Yo aprendí con Claudio Naranjo y hay cosas de Claudio que a mí me han ayudado muchísimo, como entender que tenemos una familia interna, que somos padre, madre, hijo interno, que eso yo lo llevo al proceso creativo, ¿no? Como esas 3 figuras internas influyen en mi propia creatividad, en mi proceso de crear, y cómo sanar esa familia interna hace que mi creatividad fluya y que yo pueda expresar todo mi potencial con el que he venido a este mundo, ¿no? Vale. Un poco sistémico, ¿no? No, esto no es sistémico, esto es, no sabría decirte, ¿no? Bueno, para mí es la... También tiene algo de sistémico, pero no miramos todo el árbol, no miramos, es otra mirada. Es como miras las relaciones padre, madre, hijo, ¿o? Sí, pero sobre todo en ti, no es solo trabajar
con quién fue mi madre, con quién fue mi padre, sino cómo los he internalizado yo, cómo está, ¿sabes? Como partes de mi psique, ¿no? Así como Freud habla del yo, el ello y el superyo, pues Claudia habla el padre, la madre, función paterna, función materna y el hijo. Y el hijo. Entonces, pues sí, porque en Freud no hay ningún aspecto femenino y todos tenemos un aspecto femenino de la psique, y ese aspecto femenino, el modelo es la madre. Es que a mí me parece súper rico. Sí, todos tenemos masculino y femenino desarrollado de una forma u otra, pero por eso luego tampoco no hay hay esos desbalances si no tienes más o menos el femenino y el masculino equilibrado. Pero tiene mucho que ver porque los modelos eran los padres, el padre y la madre. Claro. Otra cosita, me has dicho antes que vienes de familia de psicoanálisis, psicoterapeuta, psicólogos. Claro, yo cuando me miro a mí misma digo, bueno, a ver, lo del arte me sale de... Yo aprendí a dibujar y a pintar de mi padre, que no es pintor, es aficionado. Mi padre era director del oceanográfico, es un biólogo. Pero luego me he dado cuenta pues, que en la familia de mi madre había un bisabuelo médico, que además se ve que había conocido a Freud y había trabajado con las histéricas de la Salpêtrière, sí. y después de parte de padre, mi abuelo, que es uno de los pioneros de la psicología en España, además autor de un libro en el test de Rorschach, una de las cosas más complicadas, publicada en Herder, y mi tía también, su hija, psicóloga también. Yo creo que esta vena se me han juntado, ¿no? La parte artística que viene de los dos, porque mi madre era más pues, de artes escénicas, de canto, de baile, de teatro, que yo algo desarrollé de eso, pero me tiré más por la plástica porque me sentía mejor ahí. Y luego toda esa parte, entonces yo creo que es que se me han juntado todas las genéticas, la coctelería y ahí sale el arte terapeuta. Pues mira, es una maravilla que nos puedas contar esto y esos genes, pues sí, en este caso funcionan, ese mix genético, me encanta. Ya para terminar y ahora sí, si esta conversación genera o despierta a alguien esas ganas de hacer pues, terapia contigo o tomar un curso online contigo o presencial contigo, luego dejaremos abajo los contactos con Marga, su página web y sus contactos en las redes. Pero, ¿cuál sería el paso que una persona podría hacer en estos momentos aparte de contactarte? Es decir, a nivel individual, una persona que diga, hay algo que podría hacer significativo para empezar a autoconcienciarse, autotransformarse a través del arte, que tú recomendarías. ¿Como algo que se puede hacer en casa? Sí. ¿Un ejercicio? Yo diría dos cosas. Una que tiene que ver con el arte y otra que tiene que ver con la creatividad, ¿no? Por ejemplo. Con el arte, pues dibuja, pinta, o sea, dedícate un ratito. No tiene por qué ser imitar del natural, ni copiar una foto, ni hacerle bonito. Simplemente permítete expresarte. Coge unos colores, unos trozos de tela. Hay algo muy, muy recurrido que es el collage. Yo tengo una técnica que lo llamo el collage como oráculo. Y cuando estoy así muy removida y no sé qué me pasa, cojo revistas y empiezo a coger imágenes que me llaman la atención y frases. Entonces me hago una composición y muchas veces me sale lo que me está pasando. Wow. Digo, wow, fíjate qué frases he elegido, qué imágenes. Yo se lo llamo el collage como oráculo. En vez de irte a un tarotista, te autotaroteas tú con una revista, cortas, pegas. Y es divertido, además es divertido. Sí, y si ves que te lías, me llamas. Me dices... Me encanta. Esto. Y la otra cosa, sí, porque esto está al alcance de todos. Eso es lo que yo quería, que ese consejito es fantástico, porque siempre a nuestros invitados les pedimos una cosita. Una perlita. Sí, como algo que nuestros oyentes o nuestra audiencia pueda aplicar
por uno mismo en casa y que no sea, pues eso, una barbaridad ni de costoso y que sea algo que te incita a empezar. Y esa me encanta, me encanta. Y mira, también voy a dar otro tip, porque como hoy en día encontrar revistas cada vez cuesta más, porque antes en la Pelu, en el dentista, sí, había revistas, ahora ni eso. Yo he encontrado un arsenal de imágenes en esos periódicos que regalan en algunos supermercados. Ah, vale. El Insel Zeitung, que está en color. Está en alemán, pero bueno, las imágenes no tienen idioma. Pero sí. Bien, ¿y qué más? Y la otra consejo que quería dar, o tip, que es más que consejo, que tiene que ver con la creatividad, más que con el arte en sí, y es: intenta cada día algo de tu rutina hacerlo diferente. Que puede ser cepillarte con la mano que no usas, o en vez de tomarte un café, tomarte otra cosa, o cambiar pequeñas rutinas y cada día proponerte algo nuevo. Pequeñitos cambios. Y verás cómo ensanchas tu zona de confort. Sí. Pues interesante, ya lo sabéis. Dos cositas que nos ha dejado, dos tips, perlas que nos ha dejado Magda. Una, cambiar las rutinas. Esto, a ver, lo intentamos. Yo lo intenté con el cepillo de dientes y me funcionó. Me funcionó el hecho de cambiar de mano, es decir, en lugar de la derecha, pues aplicar la izquierda. Pues eso me valió muchísimo, porque trabajas una parte del cerebro. Exacto. Y me valió para un momento también de mi vida, así que yo lo apliqué. Y la segunda, que esta es genial. El collage como oráculo. El collage como oráculo. No sé si os sanaréis, pero os divertiréis un buen rato. Me ha encantado. Pues Magda, ha sido un placer, como siempre. Te admiro lo que haces, porque aparte de la creatividad y esa pasión que transmite y tu conocimiento, pues sé que ayudas a muchísima gente. Hay muchas personas que desafortunadamente, que como decíamos, pues abusos infantiles, maltrato, y lo vas tapando, lo vas cubriendo con capas en el inconsciente, y de alguna forma tiene que salir, y Magda acompaña a esas personas a que lo hagan consciente y a esa transformación que puede, que en el fondo sana. Es claro que sí. Claro que en el fondo sana, y es una, no sé, es una forma muy original, muy estimulante, diríamos, el poder compartir con todas estas personas que necesitan ese acompañamiento, y que lo hagas de una forma tan maravillosa. Gracias por compartir con nosotros, o conmigo en este caso, con toda nuestra audiencia. Nos vemos en otra ocasión, tal vez para hablar de otra parte, que es la parte de creatividad, y también vamos a hacer unas entrevistas para manifestar, es decir, cómo podemos manifestar. Y yo creo que el arte también es una forma que tenemos para manifestar. Sí, claro. Así que tal vez en otra ocasión, pues cuando empecemos esa entrevista de manifestación, pues pueda ser una de nuestras entrevistadas. Dejaremos todos los datos, como os he dicho, y hasta una próxima ocasión. Nos vemos pronto en el próximo capítulo de Diálogos de Conciencia. Molt guai, no? Sí, m'ha encantat. Ja t'entrem, molt natural. Han acabat.